Muy bien, buenos días a todos y en primer lugar, bueno, muchas gracias a los organizadores por la amable invitación. Si pasamos directamente a la primera pregunta, el ser el último, pues lógicamente tiene ventajas y también inconvenientes. Una de las ventajas es que muchas de las cosas que yo voy a tratar pues ya se han compartido y ya se han hablado. Como ha quedado claro antes en la primera sesión, la tromboembolia pulmonar constituye una enfermedad de un amplio espectro clínico con diferente probabilidad pronóstica y diferentes opciones terapéuticas. El principal parámetro pronóstico ha quedado claro que es la estabilidad hemodinámica. Eso nos permite dividir a los pacientes en TEP de alto riesgo, que es lo que antiguamente o clásicamente se denominaba test masivo, en contraposición a los TEP de bajo riesgo. El TEP de bajo riesgo, que es afortunadamente la forma más frecuente, es un paciente con estabilidad hemodinámica y ausencia de marcadores de riesgo de sufrir una complicación motivada por la embolia pulmonar. Entre medias tenemos el TEP de riesgo intermedio, que es la clásica TEP submasiva, en los cuales los pacientes están estables hemodinámicamente, no presentan ni shock ni hipotensión, pero presentan marcadores de riesgo de desarrollar complicaciones, como saben, la disfunción del ventrículo derecho o el daño miocárdico. Esta clasificación es muy útil porque nos dice cómo tratar al paciente. Por todos es conocido que el TEP de alto riesgo debe recibir fibrinolisis en una UBI. En los pacientes de TEP de bajo riesgo, tratamiento con anticoagulación y probablemente alta precoz hospitalaria, y en algún subgrupo de pacientes tratamiento domiciliario, pero nos queda el grupo de riesgo moderado o riesgo intermedio, que podemos encontrar mortalidades muy próximas al de TEP de alto riesgo, y nos planteamos la disyuntiva de si merece la pena hacer trombolisis en este subgrupo de pacientes. Rápidamente, se ha visto esta mañana, no todos los TEP de riesgo moderado son iguales. Es decir, aquí podemos ver cómo a mayor daño miocárdico, a mayor disfunción del ventrículo izquierdo, peor supervivencia en pacientes normotensos. Del mismo modo, no es lo mismo un paciente que tiene un marcador que el que tiene doble marcador de riesgo. Aquí podemos ver cómo los pacientes que tienen una disfunción cardíaca más la carga trombótica, como comentaba esta mañana el doctor Jiménez, pues tienen una mortalidad mayor que si tuviera uno solo de los parámetros. Si entramos directamente en faena, ya se ha comentado un poquito esta mañana que probablemente el ensayo PEITO es el estudio que nos permite un poco dar un poco de luz a la pregunta que nos estamos realizando. Se trata de un ensayo multicéntrico, doble ciego, aleatorizado, en el que más de 1000 pacientes con embolia pulmonar aguda, de menos de 15 días de inicio de los síntomas, y que presentaban doble defecto, es decir, disfunción del ventrículo derecho por ecocardiografía o por angioTAC, o daño miocárdico por elevación de enzimas cardíacos, fueron aleatorizados a recibir trombolisis. En este ensayo se utilizó tenecteplasa, una única dosis en bolo adaptado al peso más anticoagulación frente a placebo más anticoagulación. El objetivo primario de eficacia pues, fue el combinado de muerte o descompensación hemodinámica en los primeros 7 días tras la aleatorización. Si vamos a los resultados, vemos claramente que el tenecteplase presenta mejores resultados en cuanto al objetivo primario que estamos buscando, pero si lo añadimos en profundidad, vemos que no es a base de reducir la mortalidad, es decir, el tratamiento trombolítico en el TEP normotenso no nos reduce la mortalidad con respecto a placebo, sino que el beneficio se consigue en la mejora de los parámetros hemodinámicos, es decir, evitar el colapso hemodinámico del paciente. Por tanto, tenemos datos de eficacia, pero la seguridad es la que nos hace poner un poco en entredicho la utilización de la trombolisis en este subgrupo de pacientes, porque si vemos aquí claramente la tasa de hemorragia mayor, incluyendo la hemorragia cerebral, es superior de forma estadísticamente significativa en los pacientes que reciben tenecteplasa frente al grupo placebo. Y si nos vamos a la hemorragia cerebral, podemos ver aquí que es hasta incluso 10 veces más el riesgo de sufrir una hemorragia cerebral. Por tanto, podemos ver que
Es un procedimiento que tiene eficacia en términos de prevenir el colapso hemodinámico, pero la seguridad nos indica a que no es una herramienta que podemos recomendar de forma estandarizada su uso en el paciente normotenso y en especial al paciente mayor. El paciente mayor de 75 años es donde la tendencia hemorrágica es aún mayor. Bien, aquí se ha ido. Si además nosotros vamos a los datos más cercanos que tenemos del registro Riete, podemos comprobar cómo también en los pacientes un análisis de propensión en pacientes normotensos con embolia pulmonar, podemos comprobar cómo los pacientes que recibieron trombolisis tuvieron un riesgo de muerte que es 2 veces superior al no recibir el efecto trombolítico. Por lo tanto, estamos ante datos de una seguridad adversa en este subgrupo de pacientes para la trombolisis. Por tanto, la estrategia, lógicamente, va a ser buscar alternativas. Es decir, podemos utilizar dosis bajas, en teoría más seguras que la trombolisis sistémica. El mejor estudiado es el alteplasa, en el cual se ha podido comprobar cómo la utilización de dosis más reducidas sí disminuye el riesgo hemorrágico frente a la dosis estándar. Sin embargo, es una tendencia que no llega a la significación, pero no hay evidencia de tampoco mejoras en la mortalidad. La utilización de nuevos trombolíticos, como la desmoteplasa, que ya se ha comentado anteriormente, un fármaco que es más específico frente a la fibrina, tenemos datos muy prometedores, pero de fase 2, en el que comparado con alteplasa, la desmoteplasa sí que consigue mejorar el compromiso hemodinámico o evitar el colapso, pero son resultados, lógicamente, muy preliminares. La estrategia que ahora más está en boga es la estrategia farmacomecánica. Las técnicas farmacomecánicas de reperfusión consisten básicamente en hacer llegar el trombolítico directamente al trombo a través de un catéter, pero que a la vez el catéter dispone de un dispositivo que nos permite fragmentar, fisurar, macerar e incluso eliminar el trombo. Existen varios dispositivos de fragmentación mecánica, fragmentación trombo-reolítica, acelerada por ultrasonidos, que es el que vamos a detenernos un poquito más, o simplemente la embolectomía por succión. Bien, la técnica de ultrasonidos lo que permite es que la energía que genera el ultrasonido permite permeabilizar, fisurizar el trombo. No lo elimina, no lo destruye, sino que lo permeabiliza. Y así permite que la entrada del trombolítico sea, en teoría, hipotéticamente, mejor, entre en el seno de ese trombo. Además, estos dispositivos nos permiten, lógicamente, mediante técnicas de imagen, ir monitorizando cómo va el proceso de permeabilización del vaso. Bien, tenemos ya resultados de un ensayo clínico. Bien, es verdad que el número de pacientes es pequeño, que es el ensayo clínico Ultima, en los cuales pacientes con embolia pulmonar normotensa fueron aleatorizados a recibir sonotrombolisis frente a anticoagulación. Podemos comprobar cómo la sonotrombolisis consigue reducir de forma significativa los parámetros, o mejora los parámetros hemodinámicos, es decir, previene el colapso y, lo que es más importante, pero estamos ante un dato preliminar, la incidencia de eventos hemorrágicos no fue claramente superior al tratamiento estándar. Además, los resultados del ensayo Ultima han sido, por decirlo de alguna manera, confirmados en una reciente revisión de cerca de 200 pacientes que vienen a indicar lo mismo. Es decir, la sonotrombolisis frente a la anticoagulación estándar mejora los parámetros hemodinámicos sin aumentar el riesgo hemorrágico. Las guías, ¿qué nos dicen? Pues si nos centramos en la más reciente, la de la Sociedad Europea de Cardiología del 2014, pues reflejan o recogen los resultados del ensayo Peito fundamentalmente. Es decir, no recomendamos la utilización de trombolisis en el paciente normotenso y sí se puede considerar la trombolisis como tratamiento de rescate ante la mínima inestabilidad clínica o hemodinámica. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta que se ha planteado es que los pacientes con TEP de riesgo intermedio
deben recibir vigilancia estrecha, es decir, deben estar ingresados en UBI y solo se debe proceder a la trombolisis, eso es una recomendación estándar, una recomendación global, ante el mínimo deterioro hemodinámico precoz, sobre todo en aquellos pacientes que tienen el doble marcador de riesgo. La sonotrombolisis, muy prometedora, pero todavía necesitamos resultados para validarlo. Muchas gracias.